escritor estadounidense Heywood Hale Brown dijo: el deporte no forja el carácter, lo pone de manifiesto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, yo sé que no le puedo pedir toda la vida, pero también sé que no estoy pidiendo mucho. Daniela, desde que te conocí, sabía que iba todo a cambiar, pero no sabía que iba a cambiar para mal. Doctora Polo, me siento impotente y vengo a pedirle su ayuda. Daniela, no creo que estés en condiciones de exigir nada. Mi pedido no es por mí, es por ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniela, Sí, doctora Polo. ¿por qué demandas a Juan Pablo y qué es lo que le pides para resolver tu pedido? Buenas tardes. Antes que nada, doctora Polo, yo le agradezco que me reciba aquí, pues la verdad esta situación me pone muy mal. Pues estoy aquí porque resulta que yo practico un deporte, soy estudiante también, estudio economía, pero mi pasión es el tenis de mesa. Yo desde muy pequeña he practicado este deporte como pasatiempo, como algo más aparte del estudio, pero hace 3 años aproximadamente es cuando me introduzco a este deporte más. No sé, simplemente porque me llamó la atención, me surgió esa necesidad de jugar, ya que mi padre es entrenador de tenis de mesa también y jugador, ha sido jugador de los mejores de México, ha jugado los 16 mejores de América Latina, actualmente es el presidente de la Asociación del Distrito Federal, o sea, es una persona muy importante y pues a mí me surge esta necesidad. Resulta que yo empiezo a entrenar. Yo entreno de lunes, miércoles y viernes aproximadamente 3 veces a la semana en la alberca olímpica en el Distrito Federal. Y bueno, empiezo a entrenar y todo. Y en el año, como dije, hace más o menos 3 años, en el año del 2009, se hace una convocatoria para ver quién representa a los jugadores juveniles de la Olimpiada Nacional. En ese año iba a ser en Tijuana. Entonces yo empiezo a entrenar y todo, pero pues normal, porque precisamente como era principiante yo no estaba enterada de que iba a ser seleccionada. Resulta que una de mis compañeras se lesionó y entonces me llaman a mí pidiéndome que yo sustituya a mi compañera y pues como comprenderá yo me sentía muy asustada, muy comprometida porque yo no me sentía preparada, sino al nivel de ellas. Y entonces ahí es donde yo conozco a Juan Pablo, que para mí es mi novio, la persona que amo, conozco a mis actuales amigos y resulta que después de esa competencia, por el trato que tuvimos, empezamos a salir. Y bueno, después de todo eso, todo iba muy bien, entrenábamos después de la competencia, después de todo lo que había pasado, pero surge un sentimiento en mí. Yo empiezo a sentir que Juan Pablo empieza a limitarme. ¿Por qué? Porque él cree que por entrar 3 años después, siendo que él y todos mis amigos, incluyendo a David, uno de mis mejores amigos, entrenan desde los 5 años. Entonces imagínense la diferencia, ¿no? Claro. Yo entrenando apenas 3 años y además, hija de papá, con influencia en el deporte, también me imagino que pudo haberle causado celos o un poco de molestia. Sí, lo que pasa es que la gente habla mucho, ¿no? Por ser hija del entrenador piensan que tengo alguna preferencia o algo así. El punto es que Juan Pablo deja de apoyarme porque... Disculpe, no la dejo de apoyar, lo único que hago es como cuidarla, porque imagínense, estamos en los torneos y le toca jugar. Entonces llega y pierde, y digo, bueno, está bien, porque apenas va empezando. Pero llora, cada vez que pierde llora, y llora, y llora, y llora. Imagínense cómo me siento yo de estarla apoyando y de repente que esté llore, llore, llore. Llega un momento que, o sea, a lo mejor no te desespera, pero te estresa. Claro. Y mejor le dices, oye, ¿sabes qué? Pero es un papel que no te corresponde a ti. No, pero pues me preocupo por ti. Doctora Polo, ¿Ya eran parejas ustedes cuando pasa esto? Ya. Okay. Pero permítame terminar, Sí, continúa, hija. Y entonces yo, por este motivo, yo ya no tuve como esa, no sé, como ese clic que teníamos antes de entrenar juntos. Pues Juan Pablo empieza como a hacerme menos, a decirme... No lo hacía menos. A decirme que no tengo el nivel y... Entonces yo busco a mis amigos, busco a las personas más cercanas, a mi padre que siempre me apoya y entonces... acepto que fue un error mentirle a Juan Pablo, una mentirita inocente, piadosa,
de Imagínese que se va empezar con mi ¿Me mejor amigo. permites, por Espérate, favor? Juan Pablo. Sé que tienes muchas ganas de Yo hablar. le mentí, sí, le mentí. ¿Qué fue lo que yo dije? Yo empecé a salir con David, el joven que yo le mencionaba, que ha sido también mi amigo de mucho tiempo, porque él me dijo, no, pues sabes que no hay problema, si Juan Pablo no te entiende, pues yo te ayudo a entrenar, no hay problema, no pasa nada, somos amigos, entrenamos. Y así fue. Entonces yo le digo a Juan Pablo que los lunes, los miércoles y los viernes, que son los días que yo entrenaba con él, le digo que ya no quiero entrenar, que yo quiero irme a tomar café con mis amigas, a estudiar problemas económicos y todo Cuando eso. de veras estabas entrenando con David. Exacto. Imagínese cómo me sentí. Entonces, pues me surge esta necesidad de seguir entrenando y le pido ayuda a David. Ok. Debido a esto surge otro problema, que Juan Pablo decide salirse completamente del equipo. Juan Pablo es clave importante de este equipo. Nosotros conformamos el equipo mexicano, primero del Distrito Federal y ya después de la selección mexicana. Pero resulta que este conflicto hace que Juan Pablo quiera salirse del equipo y a mí eso me desconcierta horrible porque, o sea, me hace sentirme culpable, ¿me explico? O sea, Claro. de que él se salga, o sea, por mi culpa, me hace sentirme responsable con mi padre, culpable de que él se salga. Eso, ¿Y cómo no si se fue Ok, con mi mejor entonces amigo? lo que has venido es a exigirle que se quede en el equipo, claro, por que supuesto. regrese, que continúe entrenando y que siga en el equipo. Y no por mí ni por nuestra relación, sino por su país. ¿Pero ustedes continúan teniendo una relación o...? Para mí sí, No, sí, doctora. para mí no, porque me traicionó con mi mejor amigo. ¿Para qué se iba con él? ¿Por qué no me dijo desde un principio que se iba a ir con él? Ok, voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, respondes a la pregunta.